y vemos como el guía y el prota entran a la oficina de Bar. Bar dice que justo a tiempo. Bar le dice al prota que bien, que entonces le muestre la poción. El prota piensa que está actuando como si lo que pasó en la alcantarilla nunca hubiera pasado, que Bar Alben, y se pregunta de qué lado está, del emperador o el de su padre. Y vemos como Bar se empieza a tomar la poción que hizo el prota. Bar dice que una poción Emit, que ha eliminado los efectos secundarios igual que la anterior. Y vemos como el prota dice que sí, que pensó que el señor Alben se daría cuenta. El señor Alben dice que es descarado de su parte, tratando de ponerlo a prueba. El prota dice que aquí hay otra, que también eliminó los efectos secundarios de esa poción de dron. Y vemos como el guía y Bar quedan sorprendidos al ver que el prota le quitó los efectos secundarios a 2 pociones. Bar le pregunta que si él hizo 2 pociones en tan poco tiempo. El prota dice que es gracias a su apoyo material y moral, señor. El señor Bar le dice al prota que a pesar de que fue capaz de terminar una tan rápido y aún así lo hizo esperar hasta ahora, que qué atrevido de su parte, que muy bien, que gana la apuesta. Bar dice que vayan al almacén, que le recompensará como lo prometió. Y vemos que el prota piensa que el hechizo que está haciendo Bar ahora mismo es invisible. Y vemos como Bar y el prota son teletransportados a un almacén. Y vemos como el almacén está lleno de reliquias y materiales para hacer pociones. Bar le dice al prota que vaya y elige lo que él quiera. El prota dice que muchas gracias. El prota piensa que tanto, que es mucho más de lo que él esperaba. Y vemos cómo aparece una pantalla de estado, órgano maldito de Kanak. La música que toca está llena de poder mágico, que cuanto más tiempo la escuche, más impotente se volverá. Y vemos cómo aparece otra pantalla de estado, reloj de bolsillo de Mitra, capaz de almacenar maná, 0 de 500. Y vemos cómo aparecen muchas pantallas de estado. El prota piensa que además cada uno de esos objetos vale más de 10 millones de wills. Y vemos cómo aparece una pantalla de estado. Y vemos que el prota se interesa por esa pantalla de estado. Vemos como la pantalla de estado decía, espada sellada Galasur, conductividad de mana 63%, sellada. El prota piensa que un objeto que solo había oído nombrar en el juego, que nunca pensó que estaría guardado en el almacén de Bar. El prota le dice a Bar que quiere esa espada. Bar le dice que él es muy extraño, que para estar interesado en tal cosa. Bar dice que él encontró la espada en la mazmorra de Comarca. Bar continúa diciendo que la ha examinado varias veces, pero que no parece tener ningún valor en particular. Le pregunta al prota que si en verdad está seguro de elegir este objeto. El prota dice que está bien, que tomará eso como recompensa. Bar dice que él es muy testarudo, como su padre, que aunque hay muchos objetos mejores que podría tener. El prota dice que no, que está bien, de verdad. Bar dice que si luego viene llorando rogando que lo cambie, que no le importará. Y vemos como Bar le dice que además tome eso, y vemos como le da al prota 2 cartas. El prota pregunta que si puede preguntar qué contienen. Bar dice que una carta es de su majestad imperial sobre los méritos de la familia Crotwell y que la guardó para él mientras estaba en coma. Y que la otra carta es una de recomendación, que ya que está interesado en las espadas, que quizás una visita allí le será de útil. Y vemos que el prota ya está en su dormitorio. Y vemos que el prota en su habitación está leyendo las cartas que le dio Bar, mientras Nickel entrena a su espalda. La primera carta dice Andras Caldwell, heredero de la familia Crotwell, que iba a ser reducido su título en un rango ese año debido a su mal comportamiento, que sin embargo, siguiendo las recomendaciones de Alben y el duque de Clasuye y otros, hay un margen de mejora basado en su reciente reputación en la academia, que por lo tanto el cambio de título se aplazará hasta el próximo año. El prota piensa que un rango de mérito no es más que un título vacío, que lo que hay en esa carta en verdad es una amenaza del emperador, que debe decirle a Amy que lo contacte inmediatamente si ve alguna actividad sospechosa. El prota piensa que qué grupo tan molesto, y vemos cómo rompe la carta. Y vemos que el prota agarra la otra carta. El prota dice que aunque Bar parece amigable, ya que incluso le dio una carta, que dijo que era una carta de recomendación. La carta dice que le dé esa carta al anciano que vive en el lugar del mapa, que se sabe que es de su parte, que está seguro de que menos le enseñará un par de cosas. El prota dice que ese mapa le resulta familiar. El prota dice que viejo, y que de qué viejo está hablando. Vemos que el prota piensa, Desrun. El prota dice que es correcto, que ahí es donde se supone que se retira Desrun Four, uno de los 10 grandes maestros del continente. El prota piensa que sin una carta de recomendación habría sido rechazado, pero que gracias a Bar podría ser capaz de estudiar con el maestro de la espada. El prota continúa pensando, y que si no recuerda mal, probablemente también haya un lugar oculto cerca. El prota piensa que tendrá que comprobarlo, de camino a Desrun. El prota dice que va a ir en cuanto tenga vacaciones. Y vemos cómo ya estamos en la montaña de Desrun. Y vemos como el prota ve un bicho, y vemos cómo activa su hechizo de lanza de piedra. Y vemos cómo el prota acaba con el bicho.
El prota piensa que la recompensa que obtuvo por su pelea con Payat es enorme. Estaba pensando que al combinar mana y aura, que incluso las habilidades básicas se volvieron mucho más poderosas. Y vemos cómo aparece una pantalla estable los rasgos, recipiente único. Han eliminado las fronteras entre el Dantian y el corazón, que ahora el aura puede convertirse en mana y el mana en aura. El prota piensa que el vaso es la versión perfecta de la habilidad transferencia de Salem. El prota piensa que la cantidad combinada entre aura y mana aumenta hasta el punto de que ya no es necesario cambiar entre las dos. El prota continúa pensando que eso significa que es poco probable que vuelva a quedarse sin energía. El prota dice que tomen cada pedacito del subproducto del monstruo por si lo necesita. El prota piensa que el monte Clatán, el pico más alto de la cordillera de Krates, infestada de monstruos, que allí puede encontrar con Dazrun. Continuaba pensando, pero que antes de eso... Y vemos que el prota continuaba pensando que antes de eso, el punto oculto, la cueva del gigante. El prota piensa que allí es donde puede conseguir el cadáver del guerrero gigante. Y vemos que el prota guarda los restos que recogió del monstruo. Y vemos que el prota empieza a guardar los restos en una mochila. Y vemos que el prota invoca a Nickel. El prota le dice a Nickel que reunió todos los materiales que podía usar, que así que póngase en marcha. Y vemos como de la nada se escucha un sonido. Vemos que el prota se esconde y se pone la máscara. Y se pregunta qué es ese sonido. Y vemos que el prota ve a una especie de leopardo tirado en el suelo. El prota se pregunta que si eso es un leopardiano. Y vemos que el prota se acerca al leopardo y le da una poción. El prota le pregunta al leopardiano que si puede hablar y que qué le ha pasado. El prota piensa que aunque viven en esa remota zona debido a la opresión del emperador sobre las diferentes razas, que todos y cada uno de ellos leopardianos son guerreros expertos en combate cuerpo a cuerpo. El prota se pregunta que quién en el mundo podría haber hecho eso, y vemos como de la nada se escucha un gran ruido, y vemos como un bicho volador se acerca hacia el prota, y vemos que el prota saca su espada y le genera un gran corte al bicho, y vemos como el bicho cae al suelo. El prota piensa que un monstruo insecto capaz de volar a gran velocidad. El prota piensa que recuerda que solo Ragnos, el manipulador de bichos, podía controlarlo. El prota continúa pensando que su ejército de bichos es lo suficientemente fuerte como para arrasar una aldea entera en mediodía. Continúa pensando que está en la búsqueda del tesoro por orden de Jester, que así que el hecho de que sea allí significa... Y vemos como el leopardiano le dice al prota que son esos bichos. El leopardiano continúa diciendo que esos bichos atacaron a la aldea. El prota piensa que está aquí para el cristal lunapal, que es el único tesoro que llevan los leopardianos. Y vemos que el prota invoca a Timur y a Nickel y le pregunta al leopardiano que si puede llevarlo a la aldea. El leopardiano piensa que aunque sea una emergencia y se pregunta que si vale la pena arriesgarse a llevar a un humano a su misteriosa aldea. El prota le dice al leopardiano que duda, pero considere eso, que si él fuera su enemigo que no le ofrecería su ayuda en primer lugar. El leopardiano dice que de acuerdo, que por favor salve su aldea. Y vemos que el prota y el leopardiano van a camino a su aldea. El prota se pregunta que si esa no es la misma dirección en la que él iba. El prota piensa que bueno, que pronto lo averiguará. Y vemos que el prota llega a la aldea y ve una gran batalla entre leopardianos y insectos. El prota piensa que lo sabía, que es el mismo lugar. El prota piensa que esa cueva es el lugar oculto donde está el cadáver del gigante. El prota continúa pensando y la aldea leopardiana que debería estar enfrente desapareció en el juego debido al ataque de Ragnos. El prota dice que primero que como le prometió se deshará de los bichos. Y vemos que el prota lanza un hechizo de magia negra. Y vemos que aparece una pantalla de estado. Lanzar nigromancia menor, invocación de necrófagos. Se ha detectado en 63 cadáveres. Nivel de lanzador insuficiente. 24 cadáveres han respondido. Nigromancia menor, necrófago, invocación con éxito. Ghoul tipo bicho común. 24 ghouls son invocados. Y vemos como varios insectos son invocados por el prota. Y vemos como los insectos invocados por el prota atacan a los insectos de Ragnos. Vemos que el prota activa su habilidad, explosión de cadáveres. Y vemos que el prota empieza a acabar con todos los bichos de Ragnos. Vemos como el leopardiano se sorprende al ver el poder del prota. Y vemos como todos los insectos del prota y de Ragnos están explotando. Y vemos como una leopardiana y su hijo están a punto de ser atacadas por un bicho. Y vemos como Timur se pone entre medias y ataca al bicho. Y vemos como Timur continúa acabando con los bichos. Y vemos como Nickel también está acabando con los bichos. Y vemos como Timur y Nickel están acabando poco a poco con los bichos de Ragnos. Ragnos se pregunta que quién diablos es. Ragnos continúa pensando que solo está buscando los pecados capitales por orden del maestro Bufón. Ragnos dice que maldición que tiene que salir de allí.
Vemos como un pequeño destello atraviesa el hombro de Ragnos.